de la religión verdadera. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Además, debemos recordar lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. La Biblia, las Sagradas Escrituras, dice otro texto, es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dice Hebreos 4:12. Por lo tanto, nos basta escudriñar sus escritos y seguir sus instrucciones. Este libro nos advierte de las falsas religiones que han habido y nos exhorta a seguir la religión verdadera, la que agrada a Dios. La religión verdadera es la que agrada a Dios. Y desde que la religión verdadera está en el mundo, también está la religión falsa en la tierra. Dios ha aceptado solamente la religión verdadera y ha rechazado de plano la religión falsa. Y es importante, hermanos, que entendamos que Dios desea lo mejor para nosotros. Lo mejor porque Él quiere que nosotros adoremos a Dios bien en la religión verdadera. Porque la religión falsa, Dios la desecha. La religión falsa, mis hermanos, es la doctrina de Satanás. El diablo es el autor de la religión falsa. No importa la apariencia exterior con que usted se vista. En las primeras páginas de la Biblia leemos de mandamientos dados por Dios al hombre y cómo Satanás entró en forma de serpiente para introducir falsas enseñanzas y así una falsa religión. Dios le había dicho a Adán y a Eva, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta era la verdad. Y después llegó el diablo y dijo a la mujer, no moriréis. Así inauguró el diablo la religión falsa. Aquí fue el primer principio de la religión falsa. Lo que profesa ofrecer al hombre seguridad, salvación, paz y un bienestar económico y emocional. Pero lo hace por medio de la desobediencia a la voluntad de Dios y a la exaltación y adoración de uno mismo. A consecuencia, hermanos, de la desobediencia de Adán y Eva, fueron echados fuera del huerto del Edén. Desde aquel tiempo, el hombre ha tenido que decidir a quién va a obedecer y en quién debe confiar, en Dios o en Satanás. Hermano, este es el origen de la religión falsa y de la religión verdadera. La familia de Adán, mis hermanos, estaba dividida sobre el particular, como casi siempre pasa en las muchas familias de la tierra. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán después del pecado. Abel decidió obedecer a Dios y Caín tomó el lado de Satanás. La adoración y el servicio de Abel fueron aceptados por Dios, pero los de Caín, siendo nacido de desobediencia y rebelión, fue rechazado. Los dos sabían qué ofrecer. Ellos tenían el mandato de Dios, pero el uno decidió no aceptar la religión de Dios o de la verdad y decidió aceptar la doctrina falsa. Y Dios no lo aceptó. Dios desechó. Porque Dios desecha la doctrina falsa. Dios no se agrada de la doctrina falsa, hermanos. En Hebreos capítulo 11:4 nos dice,
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Los dos resultados fueron diferentes. La ofrenda de Abel fue conforme a la fe. Su religión fue la verdadera y Dios la aceptó. El sacrificio de Caín fue conforme a la sabiduría humana y su religión fue la falsa. Naturalmente Dios la rechazó por completo. Después de ver que su sacrificio no le agradó a Dios, en lugar de arrepentirse y obrar conforme a la religión verdadera, se endureció el corazón de Caín y se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida. Eso es lo que produce la religión falsa. Otro ejemplo de religión falsa fue el gran diluvio. Dios le dijo a Noé que pregonara que iba a destruir el mundo de un diluvio, con un diluvio. Esto aconteció para que el pueblo se arrepintiera y adorara al Dios del cielo y dejara de adorar al Dios de la carne, a los pensamientos pecaminosos, a las cosas malas que había. Pero ¿qué pasó? Dios mandó un diluvio sobre el mundo y solo se salvó la familia de Noé. La religión falsa fue destruida. La verdadera y los pocos fieles que la seguían, que fueron 8, fueron salvos. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí feneció, pereció la religión falsa y quedaron la religión verdadera. Otro caso de religión falsa lo podemos ver también en Egipto. La palabra de Dios nos dice que siglos más tarde, Jehová Dios siguió su oposición a la religión falsa al mandarle al faraón por boca de Moisés que liberara a los israelitas para que fueran a adorarle en el desierto. Con 10 plagas, hermanos, milagrosamente Dios humilló a los falsos dioses y a la religión falsa de Egipto. Moisés creía en el Dios de la sangre, en el Dios de las ranas, creía en el Dios de la nieve, creía en todos sus dioses, porque él adoraba diferentes dioses y le rendía culto a diferentes dioses, pero no le hizo caso al Dios del cielo. Y entonces Dios usó las 10 plagas de sus mismos dioses y humilló con eso los dioses de la religión falsa, los destruyó en presencia de Faraón. Así logró el rescate de sus hijos de la tierra de esclavitud. Otra vez resultó victoriosa la religión verdadera sobre la religión falsa. Hermanos, el diablo no se desanima en su obra en el pro de lo falso. Él sigue haciendo lo mismo. En el día de hoy es lo mismo, no se desanima con la religión falsa. Aún de la iglesia de Cristo se levantan hermanos predicando cosas extrañas, cosas diferentes a las que el Dios dice. Cuando iban en el desierto, otro ejemplo, el pueblo liberado por Dios recibió la ley de Moisés. Este pacto de Dios con ello prohibía particularmente cualquier comunión con las religiones falsas de las tierras circunvecinas. Dijo Dios a los israelitas en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, del verso 12 al 14. Fue una advertencia que Dios le hizo al pueblo.
Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Dice la palabra de Dios ahí. Cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ninguno de otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios es celoso, mis hermanos. Dios es celoso. Y él les dio la orden de que no se juntaran con otros dioses. Y el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. Y Dios los castigó duramente. Por eso, mis hermanos, nosotros no debemos tener otros dioses. No debemos escuchar otras religiones. Debemos escuchar la religión verdadera. Hay un caso de Sansón. Dice la Biblia que Sansón, Dios lo invitó o lo escogió para que matara o destruyera la religión de los filisteos que adoraban a Balaal. Pero Sansón se mezcló con ellos, inclusive por enamorado, se enamoró de una filistea y por eso le costó su vida. Pero Dios destruyó a los filisteos por medio de él y la religión falsa. Lo mismo le pasó al sabio Salomón. El hombre más sabio de los hombres hizo política con las falsas religiones. Propagó buena voluntad con sus muchas esposas paganas y logró una medida de paz exterior en su vida doméstica. Pero en todo esto no hubo paz con Dios. Las religiones de hoy quieren tener una paz y de hecho la tienen. Tienen una paz de alegría, de felicidad, una paz exterior, pero no hay una paz interior con el Dios del cielo. Se ve mucho de este mismo espíritu hoy en día. Muchos buscan la paz y la comunión y la alianza con lo falso de hoy. Los movimientos llamados interdenominacionales, que son mezclas de muchas creencias y religiones falsas. Pero Dios no permite que su pueblo haga alianza con la religión falsa hoy. Hoy hay comuniones ecuménicas en todo el mundo. Inclusive se propaga muchos grupos religiosos, hacen muchas, ¿qué se llaman? Aquí se llaman retiros espirituales, donde van gente de diferente religión y se van, y no importa lo que usted sea, lo que usted crea, y dicen que van a adorar a Dios. Pero el cristiano no debe estar ahí metido en esos movimientos ecuménicos. Eso es una religión falsa. Y el cristiano no debe arrimarse con un hermano que esté predicando también una religión falsa. No se debe tener comunión con él. Eso es bien importante que lo entendamos. Dios no permite que su pueblo haga alianza con la religión falsa. El resultado de los adúlteros espirituales de Israel fue el castigo fuerte, dejando Dios que las naciones vecinas persiguieran a Israel con las guerras y con las tribulaciones. Los apóstoles y profetas del primer siglo, ellos advirtieron que iba a venir una gran apostasía. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo, quien vivió una vida de ejemplo perfecto y luego murió por el hombre pecador en la base de su muerte en la cruz. Cristo estableció su iglesia, es decir, hizo posible la salvación del hombre. Su iglesia comenzó a extenderse por todo el mundo. Pero temprano en la historia hubo principios de apostasía. El judaizante se juntó con el gnóstico e introdujeron conceptos falsos
predicaciones falsas en la iglesia del Señor. Se metieron en la iglesia de Colosas, en la iglesia de Tesalónica, se metieron en la iglesia, en todas las iglesias del primer siglo, se metieron los judaizantes y los gnósticos. Eso lo había profetizado Dios a través de los apóstoles. Una gran apostasía vino. Muchos se apartaron de la verdad para seguir la religión falsa. El apóstol San Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostataron de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Efectivamente eso pasó. Los hermanos no fueron firmes ni fieles y dejaron introducir esta apostasía. Aún muchos cristianos negaron que Cristo había venido en carne. Y por eso el apóstol Juan escribió, no eran de nosotros, pero estaban con nosotros. Y dañaron la iglesia del primer siglo. Lo mismo puede pasar hoy, y por eso la iglesia fiel de Jesucristo debe estar atenta para que no caiga en la apostasía en la que cayeron los primeros hombres. Ahora, usted esté preparado, porque el autor, el diablo, es el engañador de la doctrina falsa. El diablo hoy tiene engañado al mundo con la doctrina, con la religión. Estoy estudiando con un señor que me retó por el programa de radio y me dice que María, que está confundido porque un teólogo católico le dijo que María no había tenido hijos, que María no tenía familia. Y me mandó un video ahí todo raro. Lo escuché, pero los argumentos son terriblemente falsos, pero terriblemente enredadores, engañadores. Una persona que no conozca cae en la religión falsa. El diablo engaña. Como Eva en el principio, todavía hasta la fecha el hombre se deja engañar. El hombre... el trabajo número 1 del diablo es engañar, porque el diablo engaña. Dice Apocalipsis capítulo 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay hermanos de la iglesia de Cristo dicen que el diablo no existe, que el diablo no engaña. Es que ya los tiene engañados, porque el diablo engaña. Un hermano dice, ay, no venga a decir que pecaron por el diablo. Usted fue que pecó, ustedes los hombres pecan. ¿Y quién está detrás de eso? Porque si el diablo no está detrás de eso, entonces ya no existe el pecado. Hermanos, Satanás engaña hoy al mundo con las falsas religiones, con los falsos conceptos, aún de los mismos hermanos de la iglesia. Pero ¿por qué el hombre se deja engañar tan fácilmente? ¿Por qué? Hay millones de hombres y mujeres que viven engañados por la religión falsa, pero porque no estudian la Biblia, porque no leen la palabra de Dios, porque no ponen atención a lo falso y terminan diciendo que todos somos buenos. No se estudia la palabra con oración, con fe, con devoción, no se le pone el sentido. Y ahí es donde cae. Muchos líderes religiosos les dicen a sus oyentes, no escuchen a este, no escuchen a aquel, porque si los escuchan, los transforman. Y hay muchos que prefieren escuchar doctrinas falsas. Otros leen la Biblia porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no la verdad.
Otros millones hay en el mundo que nunca, hermanos, han visto un ejemplar de la Biblia. Ni siquiera han oído pronunciar el nombre de Jehová Dios ni el de Cristo Jesús. Y por eso se inclinan diariamente delante de ídolos, de imágenes de piedra, de madera. Otros dan culto a los ángeles y a las vírgenes. Y aún ciertos hombres de supuesta importancia religiosa escuchan a esos hombres que llevan títulos arrogantes y presuntuosos. Hay confusión en el mundo religioso. Aparte de las muchas religiones en el mundo que no se consideran cristianas, hay también muchos centenares de iglesias diferentes en todo el mundo. Sí, porque es que nosotros vemos el mundo occidental, pero el mundo oriental está lleno de religiones donde se matan por Alá y por allá. Eso son cosas terribles, pero también se consideran cristianas. Todas representan el movimiento de sabiduría humana, y toda esta división seguramente no representa la religión verdadera. La religión verdadera es que de Dios es que Jesucristo, que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios de la Biblia, el uno. No hay división entre ellos, ni hay diversidad en ellos. En cambio, en el denominacionalismo protestante, sí. La iglesia wesleyana no quiere juntarse con la presbiteriana, con la pentecostal, con la trinitaria, con la amor y fe, con esperanza y amor, con el tabernáculo de la fe, con casa de oración. Todas son divididas. En cambio, Dios es uno. Y déjeme decirle que las denominaciones sin la división no existirían. Con el paso de los años y de los siglos, han habido mucha introducción de creencias y prácticas nada bíblicas. Para ponerles un ejemplo, en la misma iglesia del Señor, hay unos que pelean que se debe tomar la cena en una copa y otros en una copita, que hay que partir solamente un pan, y otros que hay que partir pedazos de pan. Y eso es división. Eso es división. Pero el diablo es el que está detrás de eso. Es triste ver toda la confusión religiosa en el mundo que reclama creer en Cristo. Pero muchos están bien contentos ahí porque han sido engañados por Satanás. Pero la contienda continuará hasta cuando venga el Señor Jesucristo. La contienda entre Dios y el diablo, entre la religión verdadera y la falsa, continúa, y cada persona tiene que decidir al lado de quién se va a quedar en esta batalla espiritual. Usted, hermano, ¿de qué lado está? ¿De la religión verdadera o de la falsa? Y nosotros somos bienaventurados y afortunados porque hemos hallado la religión verdadera. Es difícil de hallar, hermanos, en medio de tanta religión. La iglesia y la religión verdadera está en medio, es como una aguja en un pajar. Y cuando estoy predicando por la radio me he dado cuenta de cualquier cantidad de creencias impresionantes que se ven ahí, impresionantes. Por eso, mi hermano, vale la pena permanecer fieles en la religión verdadera, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga, los guarde y los conserve en paz. Hermanito Osvaldo, ¿es tan amable de orar? Amén, hermano. Muchas gracias. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, Padre, por tu buena voluntad de tenernos acá para poder estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra misma. Gracias por el siervo que usted escogió esta tarde
para presentarnos este tema de suma importancia, ya que necesitamos estar firmes y constantes en la verdad presente que tenemos en las páginas de la Biblia. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes y que nos permitas hacer tu voluntad en nuestras vidas y que puedas bendecir a cada uno de los presentes en esta plataforma en esta tarde. Que puedas bendecir sus vidas espirituales, que puedas fortalecer sus vidas espirituales también y que puedas ayudarles en todo lo que necesiten espiritualmente, pero también en lo que necesiten físicamente para poder subsistir en este mundo mientras estemos acá, en este cuerpo, para poder tener presente que tenemos que dedicarnos a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por este privilegio que nos has concedido de escuchar tu palabra. Bendice a la familia de nuestro hermano Pablo, bendice a nuestro hermano, bendice la obra que él hace, ayúdalo en el programa radial, como también en este programa de Zoom, para que también pueda seguir adelante animado, predicando tu palabra. Y bendice a todos los hermanos que hoy estamos acá y a sus familiares. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das y todo lo pedimos y lo suplicamos a través de Cristo Jesús, conforme a tu voluntad. Amén. Amén.